Una niña alienígena fue abandonada por su colonia, pero un explorador humano le enseñó a sobrevivir en la naturaleza. El cielo sobre Serianine era un torbellino de color carmesí y negro, una tempestad que nunca parecía terminar. Los relámpagos cruzaban los cielos iluminando el paisaje irregular. Abajo, en breves y violentos destellos, el planeta era un cementerio de ambiciones fallidas. Su superficie estaba llena de restos esqueléticos de naves estrelladas y puestos de avanzada abandonados. Era un lugar donde la esperanza venía a morir. El eclipse del amanecer, una elegante nave de la colonia Veari flotaba precariamente sobre la tormenta. Su casco, que una vez brilló con la promesa de un nuevo comienzo, ahora estaba maltratado y chamuscado. El intento de colonización había sido un desastre desde el principio. La atmósfera estaba mezclada con gases corrosivos que devoraban la maquinaria y la carne por igual. La fauna nativa era implacable, sus instintos depredadores perfeccionados por la evolución y las tormentas. Oh, las tormentas no se parecían a nada que los Veari hubieran encontrado jamás. Dentro de la nave, llovía el caos, las alarmas sonaban y la tenue iluminación. Parpadeó mientras la tripulación se apresuraba a prepararse para la partida. Los Veari eran una raza de lógica fría y decisiones calculadas, sus emociones fuertemente controladas, pero incluso ellos no podían ocultar la tensión que crepitaba en el aire en una pequeña cámara tenuemente iluminada. Una joven Veari llamada Kale se acurrucó en la esquina. Su piel azul luminiscente estaba manchada de tierra y sus grandes ojos almendrados brillaban con lágrimas no derramadas. Era solo una niña, apenas. Había pasado su primera década, pero comprendió la gravedad de la situación. La colonia había fracasado. Se iban. Kale, una voz llamó aguda y urgente. Era su cuidadora Sara, una mujer Veari alta y severa con una voz como hielo agrietado. Debemos irnos ahora. Kale dudó agarrando una pequeña piedra intrincadamente tallada. Un recuerdo de su madre que había fallecido en los primeros días del intento de colonización. ¿Qué pasa con los demás?, preguntó con voz temblorosa, la que todavía estaba. Afuera. La expresión de Sara se endureció. Están perdidos. La nave no puede esperar. Llámame. El corazón de Kale dolía mientras seguía a Sanara por los sinuosos pasillos de la nave. Los sonidos de la tormenta afuera estaban amortiguada, pero podía sentir las vibraciones en el metal bajo sus pies. La nave gimió y se estremeció como si también estuviera desesperada por escapar de este mundo maldito. Mientras se acercaban a la bahía de lanzamiento, una explosión repentina sacudió la nave las luces. Parpadearon y murieron hundiendo el pasillo en la oscuridad. Kale tropezó sus pequeñas manos arañando para agarrarse las paredes lisas. Escuchó el grito de Sara, pero el sonido fue ahogado por el rugido ensordecedor de la tormenta. Cuando las luces de emergencia finalmente parpadearon, Kayla estaba sola. El pánico la invadió mientras corría hacia la bahía de lanzamiento. Sus pies descalzos golpeando contra el frío suelo de metal, pero fue demasiado tarde. Las puertas de la bahía estaban selladas y a través de la pequeña ventana de observación vio los motores de la nave cobrar vida. No, ella gritó golpeando la puerta con sus pequeños puños. No me dejes. La nave comenzó a elevarse lentamente, principio primero, luego más rápido, hasta que no fue más que una mota en el cielo devastado por la tormenta. Kale cayó de rodillas, su respiración saliendo en jadeos irregulares. La comprensión golpeó ella como un golpe físico. La habían abandonado. La tormenta afuera se intensificó, el viento aullando como una bestia herida. Kale se hizo un ovillo agarrando la piedra tallada contra su pecho. Estaba sola en un planeta hostil, sin comida, sin refugio y sin esperanza de rescate. Los Veari eran un pueblo pragmático. No regresarían por un niño. A medida que pasaban las horas, la tormenta comenzó a amainar, dejando tras un silencio inquietante. Las lágrimas de Kale se habían secado, reemplazadas por una determinación férrea. No moriría allí. No podía. Con manos temblorosas se puso de pie y se dirigió a la bahía de almacenamiento de la nave. Era una posibilidad remota, pero tal vez había algo, cualquier cosa que pudiera ayudarla a sobrevivir. La bahía estaba en desorden, cajas y equipos esparcidos medio peligrosos por el suelo. Kale rebuscó entre los escombros. Su corazón se hundía con cada momento que pasaba. Luego lo encontró, un pequeño kit de supervivencia escondido en una esquina. Contenía un purificador de agua, unas cuantas barras nutritivas y un botiquín médico rudimentario. No era mucho, pero era suficiente para darle una oportunidad de luchar. Agarrando el botiquín contra su pecho, Kale salió de la nave y se adentró en el desierto alienígena. El aire estaba denso con el olor a ozono y descomposición, y el suelo estaba lleno de rocas dentadas y vegetación retorcida. En la distancia escuchó el gruñido bajo de un depredador, un recordatorio de que este mundo era tan mortal como hermoso. Kale respiró hondo. Su resolución se endureció. Sobreviviría. Tenía que hacerlo, pero a medida que se aventuraba más en lo
Desconocido no podía deshacerse de la sensación de que la estaban observando y estaba escondida entre las rocas. Un par de ojos humanos seguían cada uno de sus movimientos. Dr. Elias Carter, un hombre que hacía tiempo que había aprendido a confiar en sus instintos, sabía que este niño alienígena no era un superviviente ordinario, y así comenzó la historia. El viento aullaba a través de los acantilados dentados de Seria Nine, llevando consigo el acre olor a azufre y el tenue sabor metálico de la lluvia. El Dr. Elias Carter ajustó las correas de su mochila. Sus botas crujieron contra el frágil volcánico, la roca debajo de él. La tormenta lo había separado de su equipo hacía horas, y aunque su entrenamiento lo había mantenido con vida, el planeta era implacable en su hostilidad. Elías no era ajeno a peligro. Como xenobiólogo y explorador experimentado, se había aventurado en algunos de los entornos más implacables de la galaxia, pero Seria Nine era diferente. No eran solo las tormentas o los depredadores. Era el planeta mismo, como si tuviera voluntad, una conciencia que resentía a los intrusos. Se detuvo al borde de un barranco. Su aliento empañó la visera de su traje ambiental. La tormenta había tallado una cicatriz profunda en el paisaje, revelando capas de sedimento y el destello ocasional de restos metálicos de expediciones pasadas que habían encontrado su fin aquí. El escáner de Elías emitió un pitido débil, captando una leve firma de energía cerca. Era débil, errática, pero era algo. Podría no ser nada, murmuró para sí mismo, su voz apenas audible por encima del viento. O podría ser lo que queda del equipo. Descendió al barranco. Sus movimientos, cuidadosos y deliberados, las rocas estaban resbaladizas. Con lluvia y un paso en falso podría hacerlo caer al abismo de abajo. Mientras se acercaba, la señal de pitido del escáner se hizo más fuerte, más insistente, y entonces la vio una cueva parcialmente oculta por una cortina de enredaderas que brillaban débil. En la tenue luz, la firma de energía venía del interior. Elías vaciló su mano instintivamente buscando la pistola de pulso a su lado. Las cuevas en Seria Nine rara vez estaban vacías, y lo que vivía dentro era poco probable que recibiera visitantes, pero la señal era demasiado intrigante para ignorarla. Activó la pequeña linterna montada en su hombro. El rayo, cortando la oscuridad mientras entraba, el aire estaba húmedo y pesado, las paredes resbaladizas por la humedad. La cueva era más grande de lo que esperaba. Su techo arqueado sobre el suelo estaba lleno de escombros, equipo roto, tela rasgada y lo que parecían los restos de un campamento improvisado, y entonces la vio una pequeña figura acurrucada en el rincón más alejado, parcialmente oculta por una manta hecha jirones. Al principio Elías pensó que era una niña humana, pero a medida que se acercaba se dio cuenta de su error. Su piel era de un azul pálido luminiscente y sus grandes ojos almendrados brillaban débilmente en la oscuridad. Ella era un extraterrestre, una VR, y si su memoria le decía correctamente, estaba herida. Su brazo izquierdo acunado contra su pecho y su respiración era superficial e irregular. Lo miró, sus ojos abiertos por el miedo y el desafío. Quédate atrás, hizo su voz, una mezcla melódica de chirridos y clics. El traductor universal de Elías luchó por seguir el ritmo, pero el significado era claro. Levantó la mano lentamente mostrándole que no quería hacerle daño. Está bien, dijo su voz tranquila y firme. No voy a lastimarte. Se estremeció al oír su voz, su cuerpo tensándose como si se preparara para huir, pero no se movió. Si era agotamiento o lesión lo que la mantenía clavada en el lugar. Elías no pudo decir. Mi nombre es Elías, dijo dando un paso cauteloso hacia adelante. Estoy aquí para ayudar. Sus ojos entrecerraron y se aferró algo firmemente en su mano, una pequeña piedra intrincadamente tallada. Ayuda, repitió la palabra desconocido en su lengua porque Elías dudó cómo podría explicarla. Compasión a una especie conocida por su frío pragmatismo. Porque estás herido, dijo simplemente, y porque nadie debería quedarse solo en un lugar como este por un largo momento. Ella no dijo nada. Su mirada vaciló entre él y la entrada de la cueva, luego lentamente asintió. Elías se acercó a ella con cuidado, sus movimientos lentos y deliberados. Se arrodilló a su lado dejando su mochila en el suelo y rebuscando en ella el botiquín médico. Sus heridas eran peores de lo que inicialmente había pensado. Un corte profundo en su brazo, probablemente de la garra de un depredador, y varios moretones que sugerían una caída o un ataque. Esto podría doler, advirtió mientras limpiaba la herida con antiséptico. Ella hizo una mueca, pero no gritó, su mandíbula apretada con determinación mientras él trabajaba. La estudió. Ella era joven, no mayor de 10 para los estándares humanos, pero había una resiliencia en sus ojos que desmentía su edad. Había sobrevivido todo este tiempo sola, y eso no era poca cosa. ¿Cómo te llamas?, preguntó rompiendo el silencio. Cale, dijo suavemente, su voz apenas por encima de un susurro. Cale. Elías repitió el nombre sintiéndose extraño, pero no desagradable en su lengua. Voy a sacarte de aquí, está bien, pero necesito que confíes en mí. Ella lo miró, su expresión ilegible, luego lentamente asintió de nuevo. Elías terminó de vendarle el brazo y le entregó una barra nutritiva de su mochila. Ella la miró con tristeza antes de darle un pequeño mordisco. Sus ojos se abrieron ante el buen sabor.
Preguntó sonriendo débilmente. Ella sintió una leve sonrisa tirando de las comisuras de su boca. Fue una pequeña victoria, pero fue suficiente mientras estaban sentados allí en la tenue luz de la cueva. Elías no podía quitarse la sensación de que su encuentro fue más que una mera casualidad, que estaba sola, abandonada por su gente, y él era un extraño en una tierra extraña. Juntos eran dos almas perdidas en un universo que parecía decidido a romperlos, pero tal vez, solo tal vez, podrían encontrar una manera de sobrevivir juntos. La tormenta afuera comenzó a levantarse de nuevo, el viento aullaba como un llanto triste. Elías miró la entrada de la cueva, su mente ya estaba corriendo con planes. No podían quedarse allí para siempre, los depredadores regresarían y las tormentas solo empeorarían. Tenemos que movernos, dijo poniéndose de pie y ofreciéndole la mano. Hay un puesto de investigación no muy lejos de aquí. Estaremos más seguros allí. Cale dudó. Su mirada se detuvo en la piedra tallada en su mano. Luego, con una respiración profunda, tomó su mano y así la improbable pareja partió hacia la tormenta, sus destinos ahora entrelazados de formas que ninguno de los dos podía comprender aún. La tormenta había pasado, dejando atrás un mundo limpio y brillante bajo la pálida luz de las lunas gemelas de Sépira 9. El aire estaba denso con el olor a tierra húmeda y ozono, y los gritos distantes de los depredadores nocturnos resonaban a través de los valles. Elías y Cale se movieron con cautela a través de paisaje alienígena, sus pasos amortiguados por la suave vegetación parecida al musgo que alfombraba el suelo. Elías abrió el camino con su escáner en una mano y su pistola de pulso en la otra. Cale lo siguió de cerca con sus ojos agudos, ojos que escaneaban las sombras en busca de movimiento. Apenas había hablado desde que dejaron la cueva. Su confianza en él todavía es frágil e incierta, pero había elegido seguirla. Él y eso fue un comienzo. Estamos cerca, dijo Elías en voz baja. El puesto de avanzada debería estar más allá de esta cresta. Cale asintió con la cabeza, su expresión ilegible. Aferró la piedra tallada en su mano, su superficie lisa de pequeño consuelo en este mundo desconocido. Cuando llegaron a la cima de la cresta del puesto de avanzada, apareció a la vista una pequeña estructura de cúpula parcialmente oculta por el denso follaje. Era una instalación modesta, poco más que un refugio y algunas piezas de equipo, pero era un refugio comparado con el desierto. Elías se acercó a la entrada. Su escáner confirmó que el sistema de seguridad seguía activo. Ingresó el código de acceso y la puerta se abrió con un suave siseo. Hogar, dulce hogar, dijo entrando y haciendo un gesto a Cale para que lo siguiera. El interior era SP, pero funcional, con una sola habitación que servía como vivienda y laboratorio. Un pequeño generador zumbaba en la esquina proporcionando energía a las luces y el control de clima. Elías dejó su mochila y comenzó a desempacar suministros mientras Cale estaba parada torpemente junto a la puerta, sus ojos recorriendo la habitación. Siéntete como en casa, dijo Elías señalando un bacalao en la esquina. Pareces que necesitas descansar un poco. Cale dudó antes de sentarse en el borde de la cama, su postura rígida y cautelosa. Observó cómo Elías se movía por la habitación, sus movimientos eficientes y decididos. Hambriento, preguntó sosteniendo un paquete de raciones deshidratadas. Cale negó con la cabeza, aunque su estómago la traicionó con un leve gruñido. Elías sonrió y arrojó el paquete. Dijo, necesitarás tu fuerza. Ella abrió el paquete con cautela, oliendo el contenido antes de tomar un pequeño bocado. Sus ojos se abrieron con sorpresa por el sabor y rápidamente devoró el resto. Elías se rió entre dientes. No está mal, la comida humana puede no ser tan elegante como lo que estás acostumbrado, pero hace el trabajo. Cale lo miró, su expresión suavizándose ligeramente. Gracias, ella dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Elías asintió, su sonrisa se desvaneció cuando notó el vendaje en su brazo. ¿Cómo está la herida?, preguntó acercándose para inspeccionarla. Cale extendió su brazo permitiéndole quitar el vendaje. La herida estaba sanando, pero todavía estaba en carne viva e inflamada. Está infectada, murmuró Elías, hurgando en el botiquín médico por antibióticos. Esto debería ayudar, pero tendremos que vigilarlo mientras trataba la herida. Cale lo estudió, su curiosidad superando su cansancio. ¿Por qué me estás ayudando?, preguntó de repente. Elías hizo una pausa considerando la pregunta. Porque es lo correcto que hacer, dijo finalmente, y porque he estado donde tú estás, solo, asustado, sin nadie a quien recurrir. No le desearía eso a nadie. Cale bajó la mirada, sus dedos trazando los bordes de la piedra tallada. Mi gente no habrían hecho lo mismo, dijo en voz baja. Tal vez no, Elías admitió, pero ya no. Estás con tu gente, estás conmigo por primera vez desde que se conocieron. Cale sonrió, una pequeña sonrisa tentativa, pero una sonrisa al fin y al cabo. Durante los siguientes días, Elías comenzó a enseñarle a Cale los conceptos básicos de supervivencia en Seria. Nine le mostró cómo identificar plantas comestibles, cómo purificar agua usando el sistema de filtración del Outpost y cómo colocar trampas para animales pequeños. Cale demostró aprender rápido. Su curiosidad natural e inteligencia brillaron a cambio. Cale compartió su conocimiento de los patrones climáticos y la vida silvestre del planeta. Explicó cómo las tormentas seguían un ciclo predecible y cómo ciertos depredadores podían evitarse manteniéndose a favor del viento.
Sus ideas fueron invaluables y Elías se encontró confiando en ella cada vez más. Una noche, mientras estaban sentados junto al pequeño calentador del outpost, Elías le preguntó sobre su vida antes de Sepiria Nine. ¿Cómo era vivir en su nave colonial?, preguntó. Kale dudó, su mirada distante. Era ordenado, dijo. Finalmente, todos tenían un papel, un propósito, pero no había lugar para errores. Si fallabas, eras descartado. Elías frunció el ceño. Eso suena duro. Era necesario. Kale dijo, aunque su voz carecía de convicción, mi gente cree en la supervivencia del colectivo. El individuo no importa. ¿Y tú qué crees?, preguntó Elías suavemente. Kale lo miró, sus ojos buscando su rostro. No lo sé, admitió. Elías asintió, entendiendo bien su incertidumbre por lo que vale. Creo que importas y me alegra que estés aquí. Los ojos de Kale brillaron con lágrimas contenidas y rápidamente apartó la mirada, pero Elías pudo ver la gratitud en su expresión y sabía que su vínculo se hacía más fuerte con cada día que pasaba mientras las lunas gemelas se elevaban en el cielo proyectando su luz plateada sobre el paisaje. Elías y Kaya se sentaron en un silencio sociable. Eran una pareja improbable, un explorador humano y un niño extraterrestre, pero juntos habían encontrado un frágil sentido de pertenencia en el duro e implacable mundo de Seria Nine. Aunque los desafíos que se avecinaban eran difíciles, los enfrentaron con un nuevo sentido de esperanza porque en cada uno habían encontrado algo raro y precioso. Una conexión que trascendía las especies, y lealtad a un vínculo forjado en el crisol de la supervivencia. El aire estaba pesado con la promesa de violencia, una quietud sofocante que presionaba el puesto de avanzada como un peso. Elías estaba de pie en la ventana, sus ojos fijos en el horizonte donde las nubes oscuras se agitaban y ondulaban tragándose la pálida luz de las lunas gemelas de Sepiria 9. La tormenta se avecinaba una grande y las lecturas barométricas eran una indicación. Kale estaba de pie junto a él, su piel azul luminosa reflejando el tenue resplandor de las luces del puesto de avanzada. Había estado callada toda la mañana. Su curiosidad habitual reemplazada por una vigilancia tensa. Ella también podía sentirla, la energía opresiva en el aire, el instinto primario que le gritaba que buscara refugio. Tenemos que movernos, dijo Elías rompiendo el silencio. Este puesto de avanzada no resistirá una tormenta como esa. Kale asintió, sus ojos agudos escaneando el paisaje. Hay cuevas, dijo su voz firme. A pesar de la inquietud en su pecho más profundo en el valle, son fuertes a salvo. Elías la miró impresionado por su compostura. Has estado allí antes una vez, ella admitió, cuando estaba sola. Están escondidos, pero yo recuerdo la forma en que Elías no dudó. Agarró sus mochilas, llenándolas con suministros, raciones, agua, botiquines médicos y cualquier otra cosa que pudiera necesitar. Kale hizo lo mismo. Sus movimientos rápidos y eficientes se habían convertido en un equipo bien practicado. Su confianza mutua tácita pero innegable. Cuando salieron, la primera ráfaga de viento los golpeó como una pared, trayendo consigo el fuerte aroma del ozono. La tormenta estaba más cerca ahora. Las nubes se elevaban y eran siniestras, iluminadas desde dentro por destellos de relámpagos. Elías ajustó las gafas y le indicó a Kale que lo siguiera. «Quédate cerca», dijo, su voz apenas audible por encima del viento creciente. Se movieron rápidamente. Sus botas crujían contra el suelo quebradizo. El paisaje estaba inquietantemente silencioso, como si el planeta mismo estuviera conteniendo la respiración. Incluso los depredadores parecían haberse retirado. Su ausencia era más desconcertante que su presencia. Kale abrió el camino. Su memoria los guió a través del laberinto de rocas dentadas, rocas y vegetación retorcida. Se movió con una gracia que Elías envidiaba. Su pequeño cuerpo navegando por el terreno con facilidad. Lo siguió de cerca, su pistola de pulso lista. Aunque dudaba sería de mucha utilidad contra la tormenta, las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer. Al llegar a la boca de la cueva era más grande de lo que Elías había esperado, su entrada parcialmente oculta por una cortina de enredaderas que brillaban débilmente en la tenue luz del interior. El aire era fresco y húmedo, las paredes resbaladizas por la humedad. «Esto servirá», dijo Elías dejando su mochila y activando una luz portátil. El haz iluminó el interior de la cueva revelando un espacio lo suficientemente grande como para acomodarlos a ambos cómodamente. Kale estaba de pie en la entrada, su mirada fija en la tormenta exterior. La lluvia caía más fuerte ahora, las gotas silbaban al golpear el suelo, el viento aullaba como un animal herido, su voz subía y bajaba en una cadencia triste. «Es hermoso», dijo suavemente, su voz teñida de asombro. Elías se unió a ella, sus ojos siguiendo los de ella. La tormenta era una fuerza de la naturaleza, cruda e indómita, su poder aterrador y fascinante. Los relámpagos cruzaban el cielo, iluminando el paisaje en breves destellos violentos. «Es peligroso», dijo, aunque no podía negar la verdad en sus palabras. Kale
Asintió su expresión pensativa. En mi nave colonia estábamos enseñado a temer a las tormentas, eran vistos como fracasos una S. Señale que el planeta no era adecuado para la vida. Elías frunció el ceño. Esa es una forma dura de verlo, es la forma en que Beari dijo simplemente no desperdiciamos recursos en causas perdidas. Elías la estudió, su curiosidad se disparó. ¿Y qué piensas? Cale vaciló, su mirada todavía fija en la tormenta. Creo que las tormentas no son fracasos, son parte del planeta como el viento, la lluvia, los depredadores están vivos. Elías sonrió levemente. Esa es una buena forma de verlo. Mientras la tormenta rugía afuera, se acomodaron en la cueva. La luz portátil proyectaba un brillo cálido sobre el espacio. Elías desempacó las raciones, entregando a Cale un paquete de fruta deshidratada. Ella lo aceptó con una pequeña sonrisa. Su tensión anterior se alivió por un rato. Comieron en silencio, el sonido de la tormenta, un telón de fondo constante. Entonces Cale habló, su voz suave pero firme. Elías, ¿por qué dejaste a tu gente? La pregunta lo tomó por sorpresa y dudó antes de responder. No los dejé, dijo finalmente, solo necesitaba ver más para entender más el universo. Es un lugar grande y quería ser parte del. Cale sintió su expresión pensativa. Creo que lo entiende. Elías la estudió, su curiosidad creciendo. ¿Y tú, si pudieras volver con tu gente, lo harías? La mirada de Cale bajó a la piedra tallada en su mano, sus dedos trazando su superficie lisa. No lo sé, ella admitió, que son mi gente, pero me dejaron, no les importaba si vivía o moría. El corazón de Elías la dolía, y extendió la mano colocando una mano sobre su hombro. Ya no estás sola, Cale, me tienes a mí. Cale lo miró, sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. Luego lentamente asintió. La tormenta rugía con su furia sin cesar, pero dentro de la cueva había una sensación de paz. Elías y Cale se sentaron juntos. Su vínculo se hacía más fuerte con cada momento que pasaba. Eran una pareja improbable, un explorador humano y un niña extraterrestre, pero en el corazón de la tormenta habían encontrado algo raro y precioso, una conexión que trascendía las especies y la lealtad, un vínculo forjado en el crisol de la supervivencia. Y mientras la tormenta exterior comenzaba a amainar, sabían que cualquier desafío que les aguardara lo enfrentarían juntos. La tormenta había pasado, dejando atrás un mundo transformado. El aire era fresco y limpio, el suelo brillaba con el agua de lluvia y las lunas gemelas proyectaban un brillo plateado sobre el paisaje, pero la tranquilidad era engañosa. Sepiria 9 era un planeta de contraste, su belleza enmascaraba una corriente subterránea mortal. Elías y Cale emergieron de la cueva, sus sentidos agudizaron y sus movimientos cautelosos. La tormenta había llevado a los depredadores a esconderse, pero ahora tendrían hambre, sus instintos agudizados por días de confinamiento. Quédense cerca, Elías dijo en voz baja. Tenemos que buscar lo que podamos y regresar al puesto de avanzada. Cale sintió, sus agudos ojos escaneando las sombras. Se había vuelto más segura en las semanas desde su primer encuentro, sus habilidades de supervivencia perfeccionadas por las enseñanzas de Elías, pero todavía era una niña y el peso de su situación nunca estaba lejos de su mente. Se movieron a través de la humedad maleza, sus pasos amortiguados por la suave vegetación parecida al musgo. Elías abrió el camino con su pistola de pulso en una mano y su escáner en la otra. El dispositivo emitió un pitido débil recogiendo rastros de metal y materia orgánica. Allí, Cale dijo de repente, señalando un grupo de rocas más adelante. Veo algo. Elías siguió su mirada, sus ojos se entrecerraron al ver el destello de metal entre las piedras. Se acercaron con cautela. Su movimiento lento y deliberado era un naufragio, una pequeña lanzadera, su agujero chamuscado y retorcido por un aterrizaje forzoso. La tormenta lo había enterrado parcialmente, pero quedaba lo suficiente para sugerir que había estado allí durante algún tiempo. Esto podría ser útil, dijo Elías, su mente ya corriendo con posibilidades. Tal vez podamos rescatar partes, tal vez incluso energía. El Cale asintió, su expresión pensativa. Pero debemos tener cuidado, a los depredadores les gusta esconderse en los restos. Elías la miró impresionado por su perspicacia. Tienes razón, tomémoslo con calma. Se acercaron al naufragio, sus sentidos en alerta máxima. El interior de la lanzadera estaba oscuro y silencioso, su escotilla parcialmente abierta. Elías miró dentro de su linterna, cortar a través de la penumbra. Parece claro, dijo, aunque no bajó la guardia. Comenzaron a buscar en los restos, sus movimientos cuidadosos y metódicos. Elías encontró algunas células de energía intactas y un generador portátil, mientras Cale descubrió un alijo de barras de nutrientes y una unidad de filtración de agua. Esto es bueno, Cale dijo, su voz teñida de alivio. Podemos usar esto. Elías asintió, su atención se centró en un panel cerca de la consola de control del transbordador. Podría haber más aquí, dame un segundo. Mientras trabajaba para abrir el panel, Cale se quedó mirando, sus agudos ojos escaneando el área circundante. La quietud era desconcertante, silencio roto solo por el débil susurro del viento. Entonces lo escuchó, un gruñido gutural bajo tan profundo que parecía vibra a través del suelo. Elías dijo, su voz tensa por el miedo. Él
Giró sus ojos, se abrieron de par en par cuando vio a la criatura emergiendo de las sombras. Era enorme su forma de lobo cubierta de un grueso pelaje enmarañado, sus ojos brillaban con una inteligencia salvaje y sus garras afiladas relucían a la luz de la luna. Ponte detrás de mí, Elías, dijo su voz tranquila pero urgente. Cao se quedó con el corazón latiendo en su pecho. Los depredadores los rodearon, su gruñido cada vez más fuerte, más amenazante. Elías levantó su pistola de pulso, su dedo flotando sobre el gatillo. Mantente cerca, dijo. Vamos a correr, pero la criatura fue más rápida, arremetió con sus garras cortando el aire con una velocidad aterradora. Elías disparó el rayo de energía de la pistola de pulso golpeando el hombro de la criatura. Aulló de dolor, pero no detuvo su impulso llevándolo hacia adelante. Elías empujó a Kale fuera de camino las garras de la criatura. Fallando por poco, él disparó de nuevo, esta vez golpeando su flanco. La criatura se tambaleó, pero no cayó, sus ojos ardían de rabia. «¡Corre, Elías!», gritó agarrando la mano de Kale y tirándola hacia los restos. Se metieron en la criatura muy cerca detrás de Elías, cerró la escotilla de golpe, el metal crujió bajo el peso del depredador. No aguantará mucho tiempo, dijo, su respiración entrecortada. La mente de Kale se despertó, sus instintos tomando el control. Agarró un trozo de metal roto del suelo y lo metió en el mecanismo de la escotilla, reforzando la puerta. Tenemos que encontrar otra salida, dijo, su voz firme a pesar del miedo en sus ojos. Elías asintió, su mirada recorrió las lanzaderas y te orió allí. Dijo señalando un conducto de ventilación cerca del techo. Es pequeño, pero podemos caber. Se subieron a la consola de control. Elías impulsó a Kale primero. Ella se retorció en el conducto, su pequeño cuerpo haciéndolo más fácil de lo que habría sido para Elías. Él siguió su cuerpo más grande raspando contra las paredes de metal detrás de ellos. El depredador rugió, sus garras desgarrando. La escotilla de metal crujió y se dobló, pero aguantó por ahora. El conducto de ventilación conducía a la lanzadera exterior, la abertura parcialmente oculta por los restos. Emergieron al aire fresco de la noche, sus corazones latían con adrenalina. Tenemos que movernos, dijo Elías, su voz tensa por la urgencia, pero Kale dudó, su mirada fija en los restos. Espera, dijo. Los suministros. Elías negó con la cabeza. No vale la pena el riesgo, encontraremos más. La mandíbula de Kale se tensó, su determinación anulando su miedo. Aquí no los necesitamos. Puedo hacerlo antes de que Elías pudiera detenerla. Se lanzó hacia los restos, sus movimientos rápidos y silenciosos. El depredador todavía estaba dentro, sus gruñidos resonando a través del salón de metal. Elías maldijo en voz baja, su pistola de pulso lista. No podía dejarla. Kale llegó a los restos, sus ojos agudos escaneando el área. Vio los suministros que habían reunido todavía tirados donde los habían dejado. Los agarró, sus movimientos rápidos y eficientes. Los gruñidos del depredador se hicieron más fuertes y Kale supo que se le había acabado el tiempo. Se giró para correr, pero la criatura irrumpió por la escotilla, sus ojos fijos en ella. Elías disparó el rayo de energía golpeando el costado de la criatura. Aulló de dolor, su atención se dirigió a él. «Kale, vete», gritó con voz áspera por la desesperación. Kale no dudó. Corrió con su pequeño cuerpo lanzándose a través de la maleza. Elías lo siguió con su pistola de pulso disparando una y otra vez. Cada disparo ralentizaba a la criatura, pero no la detenía. Llegaron a la cueva. Su entrada era un estrecho hueco en las rocas. Kale se deslizó dentro. Elías se acercó por detrás. El depredador se estrelló contra las rocas. Sus garras arañaron la entrada, pero era demasiado grande para seguirlo durante un largo momento. Se quedaron de pie en la oscuridad. Sus respiraciones eran jadeos irregulares. Los gruñidos del depredador se desvanecieron cuando se retiró. Su frustración resonó en la noche. Elías se dejó caer al suelo. Sus manos temblaban. Eso estaba demasiado cerca, dijo. Su voz era apenas un susurro. Kale se sentó a su lado. Su expresión era una mezcla de miedo y determinación. Pero lo logramos, dijo. Y tenemos los suministros. Elías la miró. Su corazón se hinchó de orgullo. Ella era solo una niña, pero había demostrado más coraje e ingenio que yo. La mayoría de los adultos sabía que eras increíble. Lo sabes, dijo, su voz llena de admiración. Kale sonrió levemente. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Aprendo de ti. Elías extendió la mano y la colocó sobre su hombro. Somos un equipo, Kale, y juntos podemos sobrevivir a cualquier cosa. Mientras estaban sentados allí en la oscuridad, el peso de su terrible experiencia los presionaba. Sabían que su vínculo se había fortalecido. Se habían enfrentado a la muerte y habían salido victoriosos. Su confianza mutua era inquebrantable. Aunque los desafíos que se avecinaban eran abrumadores, los enfrentaron con una nueva sensación de esperanza el uno en el otro. Habían encontrado algo raro y precioso. Una conexión que trascendía las especies y la lealtad. Un vínculo forjado en el crisol de la supervivencia. Los días posteriores a su encuentro con el depredador fueron tensos y tranquilos.
Elías y Cale se quedaron cerca de la cueva, sus movimientos cautelosos y sus sentidos en alerta máxima. La criatura se había retirado, pero su presencia persistía como una sombra, un recordatorio de los peligros que acechaban en el desierto. Elías pasó gran parte de su tiempo reparando el equipo recuperado, sus manos firmes mientras trabajaba para restaurar el generador portátil y la unidad de filtración de agua. Cale ayudó en lo que pudo. Sus dedos ágiles y mente aguda demostraron ser invaluables. Pero a pesar de su progreso, el peso de su aislamiento nunca estuvo lejos de sus pensamientos. Una noche, mientras las lunas gemelas proyectaban su luz plateada sobre el paisaje, Cale se acercó a Elías con una mirada determinada en sus ojos. «Tengo una idea», dijo su voz firme pero teñida de emoción. Elías levantó la vista del generador, frunció el ceño. «¿Qué es?» Cale levantó un pequeño dispositivo cilíndrico, una pieza de tecnología que había rescatado de los restos de naufragio. «Esta es una baliza de comunicación», explicó. «Si podemos repararla, podríamos enviar una señal». Elías estudió el dispositivo, su mente corriendo con posibilidades. «¿Una señal para quién?» «Tu gente». Cale dudó, su expresión en conflicto. «Sí, pero no sé si vendrán o si ayudarán». Elías asintió, entendiendo su incertidumbre. Los Veari eran una raza pragmática. Su lealtad al colectivo anulaba las preocupaciones individuales, pero la baliza era su mejor oportunidad. Tal vez su única oportunidad de escapar de Seria. 9 Letun. «Hazlo», dijo, su voz firme. Trabajaron durante toda la noche, sus movimientos rápidos y eficientes. El conocimiento de Cale sobre la tecnología Veari resultó invaluable. Sus manos se movían con una precisión que Elías admiró. Al amanecer, la baliza estaba lista. Sus luces parpadearon al encenderse. Estaba funcionando. Cale dijo que su voz estaba llena de asombro. Elías sonrió levemente, aunque su corazón estaba pesado con la duda. «Ahora esperamos». Los días que siguieron estuvieron llenos de tensión y anticipación. Se turnaron para monitorear la baliza. Sus esperanzas subían y bajaban con cada hora que pasaba, pero a medida que los días se convertían en semanas, su optimismo comenzó a desvanecerse. Luego, una noche, cuando el sol se ponía en el horizonte, la baliza emitió un leve pitido rítmico. Elías y Cale intercambiaron una mirada. Sus corazones latían con fuerza de emoción. «Es una respuesta». Cale dijo que su voz temblaba. Elías asintió. Sus manos temblaban. Mientras ajustaba el dispositivo, la señal era débil, pero estaba allí. Una serie de clics y chirridos que Cale reconoció de inmediato. «Son ellos», dijo con los ojos muy abiertos por la incredulidad. «Vienen». Elías sintió una oleada de alivio, pero fue atenuada por la inquietud. Los Veari no eran conocidos por su compasión y su llegada podría traer nuevos desafíos. ¿Qué pasa ahora?, preguntó su voz cautelosa. Cale dudó, su mirada fija en la baliza. «No los admitió, pero debemos estar listos los siguientes días». Fueron un borrón de actividad. Elías y Caleb se prepararon para la llegada de los Valari, reuniendo suministros y fortificando su posición, pero, a pesar de sus esfuerzos, la tensión entre ellos creció, sus miedos tácitos colgando pesados en el aire. Luego, una tarde, cuando las lunas gemelas se elevaron en el cielo, la nave Veari apareció en el horizonte. Era elegante e imponente, todo brillando la luz de la luna. Elías y Cale estaban juntos, sus corazones latían con fuerza. Mientras la nave descendía, el aire estaba denso de anticipación. El silencio breve solo interrumpido por el zumbido de los motores de la nave. Cuando la escotilla se abrió, emergió un grupo de Veari. Sus movimientos precisos y deliberados eran altos e imponentes, su piel azul luminosa y sus rasgos afilados les daban un aire de fría autoridad. Cale dio un paso adelante. Su corazón se aceleró al reconocer al líder, una mujer Vear, y de rostro severo, llamada Sanara, su antigua cuidadora. «Cale», dijo Sanara, su voz aguda e inquebrantable. «¿Estás viva?» Cale asintió, su voz firme a pesar del miedo en su pecho. «Sí, sobrevivo». La mirada de Sara se dirigió a Elías. Su expresión se endureció. «¿Y este humano qué es él?» Elías dio un paso adelante, su pistola de pulso a su lado. «Soy el doctor Elías Carter. Encontré a Cale y la ayudé a sobrevivir». Los ojos de Sara se entrecerraron. Su desdén evidente. «Interferiste donde no pertenecías». La mandíbula de Calla se tensó, su desafío anulando su miedo. «Él salvó mi vida. Sin él, yo no estaría aquí». Sanara la estudió, su expresión ilegible. Luego se giró hacia sus compañeros emitiendo una serie de órdenes en su idioma melódico. «Vendrás con nosotros», dijo finalmente. Su tono se fue. No hay lugar para la discusión. Cale dudó, su mirada vacilando entre Sara y Elías. La expresión de Sara se endureció. «Él no es nuestra preocupación». El corazón de Cale se hundió, su mente acelerada por él.
Miedo y la incertidumbre había esperado un resultado diferente, pero la realidad era clara. El Beari no aceptaría a Elías. No lo dejaré, dijo, su voz firme. Los ojos de Sara se entrecerraron, su paciencia se estaba agotando. Eres Beari, tu lealtad es para nosotros. Cale negó con la cabeza, su determinación inquebrantable. Mi lealtad es para aquellos que se la han ganado. Elías me salvó, él es mi familia. Ahora las palabras flotaban en el aire, su peso innegable. Sanara la estudió, su expresión una mezcla de ira e incredulidad. Luego se giró hacia Elías, su mirada fría y calculadora. La has influenciado, dijo, su voz aguda, pero ella sigue siendo una de nosotros. Vendrá con nosotros voluntariamente o no. Elías dio un paso adelante, su pistola de pulso levantada. No te la llevarás. La tensión era palpable, el aire denso con la promesa de violencia. Cale se interpuso entre ellos, su corazón latía con fuerza mientras se enfrentaba a una elección imposible. Luego tomó su decisión. No, dijo, su voz firme, yo no iré contigo. Los ojos de Sara se abrieron en shock, su compostura flaqueando. Por primera vez elegirías a este humano sobre tu propia gente. Cale sintió su resolución inquebrantable. Sí, porque me ha mostrado lo que significa ser más que solo una parte de un colectivo. Él me mostró lo que significa ser familia. Las palabras flotaban en el aire, su peso innegable. Sanara la estudió, su expresión una mezcla de ira e incredulidad. Luego se giró hacia sus compañeros emitiendo una orden brusca. Nos iremos, dijo, su voz fría, pero sepan esto, Cale, ya no eres una de nosotros. Mientras los Beari se retiraban a su nave, Cale sintió una oleada de alivio, pero fue atenuada por la tristeza. Había tomado su decisión, pero el costo fue alto. Elías puso una mano sobre su hombro, su voz suave pero firme. Hiciste lo correcto. Cale asintió, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Lo sé, pero todavía duele. Mientras la nave Beari desapareció en el cielo, Elas y Cus permanecieron juntos, su vínculo más fuerte que nunca se habían enfrentado a probabilidades imposibles, y emergieron victoriosos. Su lealtad mutua e inquebrantable, y a pesar de los desafíos por delante eran desalentadores, los enfrentaron con una nueva sensación de esperanza, porque en el otro habían encontrado algo raro y precioso, una conexión que trascendía las especies y la lealtad, un vínculo forjado en el crisol de la supervivencia. La partida de la nave Beari dejó un pesado silencio a su paso, el aire denso de emociones no expresadas. Cale se quedó de pie al borde del claro, su mirada fija en el horizonte donde la nave se había desvanecido en las estrellas. Su corazón era una tormenta de sentimientos conflictivos, alivio, tristeza y una profunda incertidumbre dolorosa. Había elegido quedarse con Elías, desafiando a su gente y todo lo que alguna vez había conocido. Pero ahora, en el silencioso periodo posterior, el peso de esa elección la presionaba como una fuerza física. Elías se acercó a ella con cautela, sus pasos suaves contra el suelo, húmedo. Podía ver la confusión en sus ojos, la forma en que sus dedos se ausentaban. Trazó suavemente los bordes de la piedra tallada que siempre llevaba consigo. Él no habló al principio, dándole el espacio que necesitaba para procesar sus pensamientos. Finalmente, Caleb rompió el silencio. ¿Crees que tomé la decisión correcta?, preguntó. Su voz era apenas un susurro. Elías dudó, eligiendo sus palabras con cuidado. Creo que tomaste la decisión que era fiel a quien eres, dijo, y eso es todo lo que cualquiera puede hacer. Cale se giró para mirarlo. Sus ojos luminosos buscaban en su rostro. Pero, ¿y si me equivoco? ¿Y si cometí un error? Elías puso una mano en su hombro. Su toque era cálido y tranquilizador. Cale, eres una de las personas más valientes que he conocido. Has sobrevivido a cosas que romperían a la mayoría de los adultos y lo hiciste confiando en tus instintos. No te detengas ahora. Bajó la mirada. Sus dedos se elevaban alrededor de la piedra. Yo solo, ya no sé quién soy. Mi gente era todo para mí ahora, y ahora eres algo más, dijo Elías suavemente. No eres solo Beari, eres Cale, y eso es suficiente. Los ojos de Cale brillaron con lágrimas contenidas, pero asintió levemente. Una sonrisa tentativa tirando de las comisuras de su boca. Gracias. Elías le devolvió la sonrisa. Su corazón se llenó de orgullo. Somos un equipo, recuerda, no importa lo que pase, lo enfrentaremos juntos. A medida que pasaban los días, se adaptaron a un nuevo ritmo. Su vínculo se fortalecía con cada momento que pasaba. Trabajaron juntos para fortalecer el puesto de avanzada, usando el equipo recuperado para crear un espacio de vida más sostenible. El conocimiento de Cale sobre la tecnología Beari resultó invaluable, y el ingenio de Elías aseguró que tuvieran todo lo que necesitaban para sobrevivir. Pero a pesar de su progreso, los desafíos de Seria Nine nunca estuvieron lejos. Los depredadores eran implacables, sus ataques se volvían más audaces a medida que los días acortaban. Las tormentas regresaron con una venganza, su furia inigualable, y a pesar de todo, Elías y Calla se mantuvieron unidos, su confianza mutua inquebrantable. Una noche, mientras estaban sentados junto a pequeño calentador de él, puesto de avanzada, Calla se volvió hacia Elías con una expresión pensativa. ¿Qué haremos cuando terminen las tormentas?,
Preguntó Elías, frunciendo el ceño. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que no podemos quedarnos aquí para siempre, Caleb, dijo. Siria Nine no es nuestro hogar, es solo un lugar donde sobrevivimos. Elías asintió comprendiendo su punto. Tienes razón, pero irnos no será fácil. Necesitamos una nave, provisiones y un destino. Caleb dudó, su mirada distante. ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si encontráramos una manera de contactar a tu gente, los humanos? Elías consideró la idea, su mente corría con posibilidades. Es una posibilidad remota, pero es posible. Si podemos reparar el equipo de comunicación en el naufragio, podríamos enviar una señal. Los ojos de Caleb se iluminaron de emoción. Entonces, hagámoslo, encontremos el camino a casa. Elías sonrió, su corazón henchido de esperanza. Juntos, Caleb asintió, su sonrisa reflejando la de él. Juntos, las siguientes semanas fueron un borrón de actividad. Trabajan incansablemente para reparar el equipo de comunicación, sus esfuerzos impulsados por un sentido compartido de propósito. El conocimiento de Caleb de la tecnología Veari y el ingenio de Elías demostraron ser una combinación poderosa y lenta, pero seguramente progresaron. Finalmente, una noche, cuando las lunas gemelas se elevaron en el cielo, encendieron la matriz de comunicación. El dispositivo cobró vida con un zumbido, sus luces parpadeando mientras buscaba una señal. Está funcionando, Caleb, dijo, su voz llena de asombro. Elías asintió, su corazón latía con anticipación. Ahora, esperamos. Los días que siguieron estuvieron llenos de tensión y esperanza. Se turnaron para monitorear la formación. Sus espíritus subían y bajaban con cada hora que pasaba, pero a medida que los días se convertían en semanas, su optimismo comenzó a desvanecerse. Luego, una tarde, cuando el sol se hundió en el horizonte, la formación emitió un débil pitido rítmico. Elías y Caleb intercambiaron una mirada. Sus corazones latían con emociones. Una respuesta, Elías, dijo, su voz temblorosa. Los ojos de Caleb se abrieron con incredulidad. Lo logramos. La señal era débil, pero estaba allí. Una serie de clics y chirridos que Elías reconoció como una transmisión humana. Vienen, dijo, su voz llena de alivio. Caleb sonrió, su corazón hinchándose de esperanza. Nos vamos a casa. A medida que pasaban los días, se preparaban para la llegada de la nave humana. Su vínculo más fuerte que nunca, se habían enfrentado a probabilidades imposibles y emergieron victorias. Su lealtad mutua inquebrantable. Cuando la nave finalmente apareció en el horizonte, todo brillaba bajo la luz del sol. Elías y Caleb estaban juntos, sus corazones llenos de una nueva sensación de esperanza. ¿Listo? Elías preguntó con voz suave, pero Caleb asintió con la cabeza, su sonrisa reflejando la de él. Listos, mientras abordaban la nave dejando atrás a Siria Nine. Sabían que su viaje estaba lejos de terminar, pero cualquier desafío que los aguardara lo enfrentarían juntos, porque en cada uno habían encontrado algo raro y precioso. Una conexión que trascendía las especies y la lealtad, un vínculo forjado en el crisol de la supervivencia. Y cuando la nave desapareció, las estrellas supieron que ya no eran solo sobrevivientes, eran familia.